la magnitud y arquitectura del universo, la coherencia de sus leyes físicas y espirituales, la majestuosidad de los mares, la belleza de la tierra, son las huellas de una poderosa creación, la cual fundó nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra de Dios. Bienvenidos a Palabras de Vida, con el pastor Orson Vila. Queremos en esta noche leer unos versículos bíblicos que se encuentran en la carta que el apóstol San Pablo enviara a los romanos, en el capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Les invito para que cambien la posición, pónganse de pie y vamos a leer en reverencia las Sagradas Escrituras. A veces veo cómo se está leyendo la Biblia y hay hermanos conversando. Eso es una irreverencia, falta de respeto a la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios hay que estar en silencio. El que le hable diga no me hable. Versículo 13 de Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te damos gracias, soberano Dios, en esta noche, por tu palabra leída. Gracias por la comunión de tu Espíritu. Gracias, Señor, por la presencia de tus ángeles. Y gracias porque tú estás en este lugar para bendecirnos. Atamos y reprendemos todo lo que pueda interferir la buena marcha de este servicio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Y de qué vamos a predicar? Un mensaje tiene que tener título para saber de qué se va a hablar. El título de nuestro mensaje es Tú eres responsable. Dile al que está a tu lado, tú eres responsable. Tú eres responsable. Hay muchos que piensan que la salvación es un don de Dios y que Dios lo opera desde el cielo, revelándose a quien Él quiere, y que por lo tanto la salvación depende de Él, de Dios, y nosotros no tenemos nada que hacer. Pero estás equivocado o están equivocadas esas personas. Dios nos ha encomendado la predicación del evangelio para que todo aquel que cree no se pierda y de que esto sea
una realidad, tú eres responsable. Vuelve a decirle al que está a tu lado, tú eres responsable. Gloria al Señor. Sí, estos versículos que escribiera el apóstol Pablo a los romanos en este capítulo 10 son tan hermosos, pero son tan definitivos en cuanto a la fe. Enmarcan, encierran el concepto de la salvación de una manera tan hermosa. Mire cómo dice este versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cree usted que alguien puede invocar a alguien que desconoce o que no cree en él? Nosotros tenemos la realidad de que la mayoría de las personas creen en algo. Nadie dice amén. La mayoría de las personas creen en algo. Hay quien cree en el espiritismo, en la santería, en la brujería. Hay quien cree en su ídolo, el músico, el cantante. Hay quien tiene su fe en un filósofo, un político. Pero aquí casi todo el mundo cree. Tienen su fe puesta en un ídolo. Hoy yo estaba en Walmart, que fui a buscar algo y pasé frente a las vidrieras de la joyería y me llamó la atención un anillo muy bonito y cuando me asomé tenía una cruz, por eso lo miré, porque tenía una cruz aquel anillo, pero en la cruz había un hombre crucificado. Y yo pensé, lo echaron a perder, porque Cristo no está en la cruz. Cristo está a la diestra del Padre como victorioso, vencedor, triunfante, porque triunfó sobre la muerte, sobre el diablo, los demonios. Ahora, el diablo se ocupa de que las gente crean en lo falso, para que no vayan al Dios verdadero, para que no busquen a Jesucristo. Por eso, todos los días Satanás inventa una virgen, una religión, un nuevo credo. Y usted ve a la gente buscando y adorando lo que no sirve, lo que no es. Adorando un pedazo de madera, un San Lázaro de yeso. Ese mismo yeso, el que le pone una pierna fracturada a una persona. Ese mismo yeso es el que emplastan las paredes, los chirrot. Es el mismo yeso que hace una figura y ahora la gente se arrodilla a pedirle delante de un papel, como un evangelista allá en Cuba contaba que cuando él no era cristiano tenía un gran dolor de estómago, pero la gente en su casa era idólatra y entonces había un ídolo de papel que él tenía metido en el escaparate y el dolor era tan grande que cogió aquel ídolo de papel y se lo puso en el abdomen y le dijo: San fulano, sáname. Y cuando terminó la oración y miró, era la foto de un político que se llamaba Chivá. Y se lo puso en el vientre, creyendo que era el santo. Ni el santo, ni Chivá, ni nadie le iba a resolver el problema. Ahora, ¿qué sucede? Que el diablo engaña a la gente y les hace creer que en la idolatría puede encontrar alguna solución. En el espiritismo, en la santería, los demonios se manifiestan. Pero ¿sabe usted lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios les ha dado la manifestación de su existencia. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de esta misma carta a los romanos, podemos leer en el verso 18, Romanos 1, 18, y dice allí la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos acaba de decir el apóstol Pablo en esta escritura? Que Dios se ha manifestado a los hombres, a sus criaturas, como además de las cosas creadas, el Señor se ha dado a conocer, ha manifestado su existencia, su deidad. El Señor lo ha hecho de manera que no tienen excusa los seres humanos, porque analizando simplemente la creación, ya nos damos cuenta que alguien con una mente superior a la nuestra tiene que haber creado este mundo, porque este mundo tiene una uniformidad, tiene una exactitud. Imagínese usted que nuestro sistema solar, con sus 7 planetas, se mueven, ninguno chocan. Y vemos cómo dicen los científicos que si el Sol se aproxima un poquito a la Tierra, morimos achicharrados. Si la Luna se acerca un poco a la Tierra, todos los océanos y los mares se vuelcan sobre la Tierra y morimos ahogados. Sin embargo, en los miles de años que tiene este planeta, nunca eso ha ocurrido, porque el sistema solar tiene un movimiento rectilíneo uniforme, exacto, a tal grado que pueden decir los científicos, el cometa Halley pasa cada 72 años y dice, y cuando pase será visto en tal continente a tal hora, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque el universo Dios lo ha hecho con una regularidad específica. ¿Y qué vamos nosotros a decir de el ser humano? Nosotros que somos de la raza animal, los que tienen raciocinio, conciencia, cada día la ciencia lo único que hace es confirmar la existencia de Dios. Porque yo no sé usted, si usted cree eso, yo no lo creo. Dicen que salimos del mono. Ahora, cuando usted analiza un mono, los científicos, los darwinianos y todo esto dicen que el hombre evolucionó. Pero ¿cómo vamos a salir del mono? Si usted y yo tenemos huellas digitales y el mono no la tiene. Si salimos del mono teníamos que ser exacto al mono. Sin embargo, nosotros tenemos huellas dactilares y el mono no lo tiene. Pero no es el hecho de que tengamos huellas dactilares, es que ningún ser humano tiene las huellas dactilares iguales. Son diferentes los conos y los verticilos de nuestras huellas digitales, son diferentes en cada ser humano. Es decir, que el que fabricó los 7.300 millones de habitantes que ahora tiene el planeta Tierra, oiga, tiene una maquinita para hacernos diferentes unos de otros. Tenemos un ADN diferente que se puede identificar una persona por la saliva, oiga, para eso. Por un cabello se sabe quién es. Mire, todos nosotros aquí que nos parecemos,
pero tenemos ADN diferentes, tenemos identificación, un código genético diferente. Si nosotros no hubiéramos hecho al azar, uno tuviera el brazo aquí, pero el otro lo tuviera en el medio del pecho, otro en la espalda, otro tuviera la boca en el pie. Qué desastre para los modistas. ¿Cómo iban a construir las ropas con ese desastre? Sin embargo, más feo, más bonito. Todos tenemos los ojitos en la cara, la naricita, la boquita, ¿entiendes? Los oídos, los brazos en el mismo lugar. Eso habla de un orden creador, creativo. Ese es nuestro Dios. Dale un aplauso. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso la Biblia está diciendo lo que de Dios se conoce, Él se lo ha manifestado a través de las cosas visibles, su eterno poder y deidad. Oh, yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, tenía un profesor que me apreciaba mucho y él me decía: Orson, mientras más estudio el hígado, menos sé de él. Doctor, si usted es una de las personalidades más relevantes aquí en este hospital provincial, ¿cómo usted va a decir que mientras más estudia el hígado, menos sabe de él? Dice, es que ahora se ha descubierto que el hígado funciona por un sistema de enzimas y coenzimas y de enzimas y coenzimas. Nadie sabe nada. Y entonces, ¿quién es el que hizo que el hígado funcionara así? Una mente superior a la nuestra, porque si nosotros no lo entendemos, pero funciona, y funciona bien. Gloria al Señor. ¿Y qué entonces de nuestro cerebro? Miles de millones de neuronas en nuestro cerebro, inervadas por los axones cilindroejes, allí conectadas, transmitiendo los impulsos nerviosos, las órdenes. Oiga, el ser humano es una maquinaria perfecta. No nos pudimos hacer al azar. Tiene una mente prodigiosa que haber creado el ser humano para que exista la diferenciación que existe entre todo ser humano. ¿Sabe usted que las huellas dactilares son diferentes de uno a otro? Pero el iris de nuestro ojo todavía es más diferente que las huellas digitales. Por eso en muchos aeropuertos ya se está usando foto del iris para identificar las personas. Pero más específico que el iris son las ondas electroencefalográficas de nuestro cerebro. Las ondas de nuestro cerebro son más diferentes de un ser humano a otro que el iris y que las huellas digitales. Y la ciencia seguirá descubriendo cosas que no sabe, pero el que nos hizo sí las sabe. Alabado el Señor. Entonces nos está diciendo este versículo 14 de Romanos: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Dios está al alcance de todo ser humano. Dios está al alcance de todos nosotros. Jesucristo vino a salvarnos a todos. Alabado el Señor. Tenemos muestras de Dios en toda su creación, en el hombre, en la naturaleza, en el cosmos. Por doquier está la huella de nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros como si nosotros hubiésemos sido hechos al azar o no hubiera una mente prodigiosa de Dios que nos creara, como cada uno de nosotros tiene un grupo sanguíneo, un RH, un ADN. Tenemos nuestros cromosomas, la herencia familiar, tantas cosas que nos buscan. Fíjense que la ciencia puede coger una momia y sacarle un cabello a una momia. El viaje que yo di a Grecia, a Egipto, el año pasado, para mí lo más importante fue ver la momia de Ramsés II, el faraón que tuvo que ver con Moisés cuando el pueblo salió de Egipto, el faraón de las 10 plagas. ¿Saben lo que es ver el cuerpo de Ramsés II? Ese faraón que fue el que tuvo la tragedia con Moisés y las 10 plagas. Bueno, pues una momia de 3.500 años le pueden tomar
un cabello. Allí está él con todo su cabello rubio, su dentadura, con todo. Y pueden identificar, porque ese cabello tiene su ADN, lo tiene todo. Fíjese cómo Dios ha hecho perfecta todas las cosas. ¿Cómo ocurre un crimen? Se derrama sangre, se mata a una persona. ¿Puede usted limpiar con cloro, lejía, ahí 1 mes, 2, 3 el lugar? Viene medicina forense. Nada más saca un liquidito, un algodón, lo pasa por ahí y sabe si ahí se derramó sangre o no se derramó sangre. Si hubo ahí un crimen o no lo hubo. Vemos cómo Dios le permite al hombre conocer su sapiencia, su sabiduría. Por eso, mis queridos hermanos, aunque el hombre no invoca a Dios porque no ha creído en Él, anda creyendo en otras cosas, Dios nos ha dado evidencia de su existencia, de su poder, de su amor. Por eso usted y yo estamos aquí en esta noche. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo este versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Lo primero que dijo este versículo, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tú eres responsable por la predicación del Evangelio. Por eso este mensaje, el título es, tú eres responsable. Porque hay mucha gente que no ha oído el mensaje de salvación. Hay mucha gente que todavía no conoce a Jesucristo. Pero tú eres responsable. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjese que no es a los ángeles, no a los ángeles, sino a nosotros se nos dio el privilegio de predicar el Evangelio. Los ángeles quisieran predicar, pero no es a los ángeles a quien el Señor le ha dado este privilegio, sino a nosotros, los redimidos por su sangre, que prediquemos la palabra de Dios a las vidas necesitadas. Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo en una ocasión, no temas, habla y no calles. La primera función del cristiano, la principal función de un cristiano después de adorar a Dios es predicar a Cristo. Es hablar de Jesucristo. Es hablar del Salvador para que la gente crea. Porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y quién es el que va a venir a predicar a Cristo? ¿El ángel Gabriel? ¿El arcángel Miguel? No, Dios te tiene a ti y a mí aquí para eso. Por eso tenemos, como le dijo a Pablo, no temas, habla y no calle, habla y no calle. Tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que predicar. Hay que hablar de Cristo, hay que regar la semilla, hay que hablarle a la gente. Si no quieren creer, no es tu problema. Tú háblale para que delante de Dios tú cumpla la encomienda que Él te ha dado como un hijo de Dios. El que se quiera salvar, se salva, porque aquí se salva el que quiere. El que quiera atender el culto lo atiende y el que no. Aquí yo he tenido que amonestar a gente porque mientras se está cantando están con el celular o se está predicando están con el celular. Mira, quédate en la casa mejor. ¿A qué vas a venir a la iglesia a estar jugando con el celular? Aquí se viene a oír la palabra de Dios, a oír la adoración a Dios, a adorar al Señor. Y entonces aquí se salva el que se quiere salvar. Eso es un problema personal. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, dice la Biblia, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre es el tiempo de predicar. No, porque yo no le voy a predicar a ese vecino a esperar al tiempo. No, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de liberación.
Por eso muchas personas en la calle me ven a mí y me dicen, pastor, voy a ir a la iglesia para que ore por mí. Le digo, a la iglesia no vaya para orar por ti. Yo voy a orar por ti ahora. A veces estoy en una escalera eléctrica, en un supermercado, en una tienda. A veces estoy en cualquier lugar, en la calle. A veces he estado en el automóvil y he sacado la mano y le he dicho, vamos a orar. Y hemos orado ahí mismo. ¿Por qué? Porque hoy es el día. Mañana tú no sabes si estás vivo. Hay que hablar de Cristo. Hay que predicarle a las almas. Hay que hablar del Redentor. Gloria al Señor. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y el evangelio lo predica cualquiera. Y yo me gozo cuando escucho en Isaías que el profeta Isaías dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual se envía. Porque como la lluvia y la nieve caen, así la palabra de Dios cumple el propósito para el cual se envía y no regresa vacía. Yo recuerdo una familia en la ciudad de Camagüey, familia todos convertidos cristianos, y el hermano, el padre de la familia, nos contó cómo él se convirtió. Él era guardia del ejército anterior en Cuba y dice que en el cuartel de la guardia allí en Camagüey venía un predicador a predicar. Y dice que lo dejaban entrar al cuartel y les predicaba en las barracas, les predicaba a los guardias, les repartía tratados, les regalaba Nuevos Testamentos y él se convirtió con ese predicador. Estaba la Segunda Guerra Mundial en su curso. Y un día, cuando tomó un periódico, vio que en la primera plana aparecía la foto del predicador. ¿Y sabe lo que decía? Espía nazi descubierto. Aquel predicador que iba al castillo, que iba al cuartel predicando, era un espía nazi que como un predicador se hacía pasar por un predicador e iba allí para mirar qué es lo que había en el cuartel, cuántos guardias, qué armamento. Era un espía nazi, estaba en la Segunda Guerra. Pero no importa, la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, más que cualquier cuchillo de 2 filos. Ella penetra, discierne el alma, el espíritu, el cuerpo. Esa no regresa vacía. Y este hermano se convirtió con ese espía que llegó predicando. Porque si un espía predica y la gente se convierte, ¿cuánto más tú y cuánto más yo? Si le hablamos a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, a la gente que nos encontramos en la calle. Hay que hablar de Jesucristo, porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Alabado el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la revelación que recibió Cornelio, el centurión romano? Cornelio ayunaba y oraba cuando el ángel Gabriel le apareció. Y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ve y envía por Simón Pedro, que él va a venir a hablarte cosas que Dios quiere que tú oigas. Cuando vino Pedro, empezó a predicarle a Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Hablar de Cristo. Y hablando de Cristo, descendió el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y se convirtió Cornelio y toda la familia. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que ir a predicar a Cristo. Pedro predicaba a Cristo, Pablo predicaba a Cristo. Nosotros tenemos que predicar a Cristo para que las almas crean y se conviertan. Pero este versículo 14 dice algo más. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Lo leemos completo y dice el verso 14 del capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Por qué es importante predicar? ¿Por qué es importante hablar de la Biblia, la palabra de Dios y de Jesucristo? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Hay que hablar la palabra. Hay hermanos que a veces van a hacer una visita, como un día me dieron la queja de unos hermanos que fueron a visitar a una persona y dice que eran las elecciones de Donald Trump y la Clinton y llegó hablando de política y se fue de allí y no habló de Cristo. Usted no es político, usted no está mandado por Dios a hablar del presidente ni de nadie, habla de Cristo. Predique a Cristo, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Esa es la que hay que predicar. Esa es la que penetra. Esa es la que cala. Mire nuestra hermana. Recuerdo aquella mañana que me dijo, pastor, el médico dice que tengo cáncer en la piel. Y yo le dije, no le hagas caso. Vamos a orar y tú verás que cuando te vuelva a hacer el examen no hay nada. Dile que te repita la biopsia. Le habían hecho una biopsia que tenía cáncer. Tú no tienes nada, vamos a orar. Ya ustedes escucharon el testimonio. No hay cáncer. La palabra es viva. La palabra es eficaz. La palabra, cuando tú la crees, ella funciona. Gloria al Señor. Por eso repetimos esa frase. Si tú lo dices, yo lo creo. Y si lo creo, tú lo haces. Alabado el Señor. El Señor está buscando gente que se atrevan a creerle. Gente que crean la Biblia, la palabra de Dios. Gente que le crean a Dios. Por eso estamos en este punto. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Isaías en el capítulo 53 y versículo 1 de su libro dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Lastimosamente predicamos el evangelio y no todo el mundo cree. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y añade, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque el brazo de Dios se manifiesta sobre los que creen. Si tú te atreves a creer la palabra de Dios, te acoges a ella firmemente, tú vas a ver el brazo de Dios que se va a depositar sobre ti. La mano de Jesucristo te va a tocar. El cáncer se va a ir, la enfermedad se va a ir, el problema va a huir. Y se van a abrir ventanas en los cielos para bendecirte. Porque tú has creído la palabra. Y cuando alguien se atreve a creer la palabra, Dios está comprometido a respaldar su palabra. Isaías decía: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifiesta sobre los que creen. ¿Te atreves a creer? Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver el dedo de Dios. Vas a ver al Señor obrar. Recuerdo el testimonio de una hermana en Ciego de Ávila, Cuba, que tenía un cáncer en el seno. Y se oró por ella. Y ella creyó. Dice que esa noche en su cuarto estaba orando cuando vio con sus ojos como una bolita de nieve, una bolita blanca que empezó a pasearse en la habitación. Y dice que aquella bolita blanca vino y se posó en su seno. Y cuando la bolita se posó en el seno, dice que aquella bolita era como una bola de hielo fría y todo el seno se le congeló. Cuando aquella experiencia pasó, su seno estaba sano. El cáncer desapareció. Se fue totalmente. Dios te puede dejar ver su manifestación. Dios te puede dejar sentir su manifestación. O puede que ni vea ni sienta, pero Dios lo hace.
Y lo importante es que Él lo haga. Que Él la haga. Y si tú crees, Él lo hace. Alabado el Señor. Y tenemos nosotros, mis queridos hermanos, que es muy importante lo que estamos diciendo, cómo oirán sin haber quien les predique. Cuando Pablo en Filipos fue apresado y dice que liberó a aquella muchacha de los demonios, y el dueño de la muchacha, que era una esclava, lo acusó, lo azotaron, lo echaron en la cárcel, lo pusieron en la mazmorra más adentro, y a la medianoche, 12 de la noche, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios, con las espaldas llenas de latigazos, y en el cepo alababan al Señor. Y el carcelero oía las alabanzas. ¿Y sabe lo que ocurrió? De momento vino un terremoto y se zaparon las cadenas, se zapó el cepo, se abrieron todas las celdas. Y cuando el carcelero despertó que estaba dormido y tomó luz para entrar y vio que todas las celdas estaban abiertas, se iba a matar. Porque si a un soldado romano se le escapaba un preso, lo mataban. Y él se iba a matar. Cuando Pablo allá adentro, Dios le revela lo que iba a suceder y Pablo le grita y le dice: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Y el carcelero vino, se precipitó, se tiró de rodillas delante de Pablo y Sila y les dijo: varones, hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para tener lo que ustedes tienen. Aleluya. ¿Qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? La gente te va a tener envidia. La gente te va a tener envidia cuando vea que tú eres un fiel cristiano, con un testimonio cristiano, con una conducta cristiana. La gente va a sentir envidia porque va a ver la bendición de Dios sobre ti, espiritual, material, económica, familiar. Y van a venir muchos a decirte: ¿qué tengo que hacer para tener la fe tuya? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar lo que tú has alcanzado? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay un solo secreto, aquí no hay magia, aquí hay un solo secreto: cree en el Señor Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo es la respuesta. Jesucristo, ese es el Salvador, ese es el libertador, ese es el nombre sobre todo nombre, único nombre en que nosotros podemos ser salvos. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Tuvo el carcelero que ir donde estaba Pablo para que le predicara. Dice que se llevó a Pablo y a Sila para su casa, lo sacó, le limpió las heridas, le dio comida. Y dice la historia que la primera iglesia que se abrió en Filipos fue en la casa del carcelero. Y él llegó a ser el pastor de esa iglesia. Alabado el Señor. Mire, si sirvieron los latigazos de Pablo y la prisión. Gloria a Dios. Ahora Pablo llega a la isla de Chipre, Hechos 13:7, y está en la isla de Chipre, en Pafos, predicando Pablo. Y el procónsul de aquella isla se llamaba Sergio Paulo. Y oyendo lo que Pablo estaba haciendo, dice que mandó a buscar a Pablo porque deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Y estamos diciendo: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuánto estarán esperando que tú vayas a predicarle? ¿Cuántos vecinos tuyos te estarán esperando? Qué triste, compañero de trabajo, que se han convertido y han dicho: María lleva años trabajando conmigo y nunca me dijo que era cristiana, nunca me habló de Cristo, nunca me invitó a la iglesia. Y ha tenido otro que hablarle para que se convierta. No dejes esa vergüenza que coja tu vida. Háblale a todo el que está a tu lado, a todo el que se relaciona con ti. Háblale de Cristo, háblale de Cristo, háblale de Cristo, háblale de Cristo. No tema, habla y no calla. Suelta la palabra
porque ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Dile al que está a tu lado, tú eres responsable. Tú eres responsable, tienes esa responsabilidad de parte de Dios. Y dice el texto, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? La Biblia nos habla claro. Jesús envió a los 12 apóstoles y les equipó. Le dijo, id, limpiad leprosos, resucitad muertos, sanad paralíticos, hagan milagros y prodigios en toda ciudad donde entre, sanen a los enfermos. No solo el Señor envió a los 12, envió a los 70 después. Y le dijo, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Esa excusa no la tenemos. Jesús te ha enviado a ti con la gran comisión. Nos ha enviado a todos nosotros y nos ha dado el poder, como dice Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese id es para ti, es para mí, para todo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. En mi nombre, echa fuera demonios, sana enfermos, ponle las manos a los enfermos, libértalos. Tú vas a ver el respaldo. Y dice el versículo 19 y 20, y el Señor les acompañaba, confirmando la palabra que ellos predicaban con las señales que les seguían. El que tiene que hacer las señales es el Señor. Tú predica, ora, haz lo que Dios manda, el Señor va a hacer lo demás. Alabado el Señor. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Una de las líderes más fervientes que yo tenía en la iglesia que dejamos en Camagüey con 5,000 hermanos. Me la encontré un día en el hospital provincial. Yo fui a orar por otros enfermos. Y ya en el cubículo oré por todos esos enfermos y yo me iba. Y ella estaba en el cubículo de al lado sentada y me llamó. Y me dijo, ¿usted puede orar por mí? Y le dije, ¿cómo no? ¿Qué tenía ella? Estaba paralítica. Oré por ella. Reprendí la parálisis, reprendí el demonio, todo aquello. Y Dios la sanó. Fue para la iglesia. Hoy en día es una pastora. Llegó a ser una de las líderes más prominentes de la iglesia. Pero la gente está esperándote. El diablo te dice, tú no sirves, tú no puedes, tú no tienes conocimiento. El conocimiento lo tiene Dios. Yo no tengo que tener conocimiento, yo lo que tengo que tener es disposición. Porque tú eres responsable de que las vidas se salven. Tú eres responsable de que esas vidas oigan el mensaje. Dale tu testimonio, cuéntale lo que tú sabes. Háblale de este mensaje que oíste en esta noche. Léete Romanos capítulo 10 y ya tú estás equipado. Sale andando, gloria al Señor. Sale andando. No coja miedo. No coja miedo. No coja miedo. Dice que el Señor iba con ellos, respaldándolo con las señales. Alabado el Señor. Oh, mis queridos hermanos, qué lindo es que esta porción dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. A lo mejor tú tienes un juanete en los pies tuyos. A lo mejor tienes dos. A lo mejor tienes dedos encaramados uno encima del otro, que se ven bonitos, lo que a veces el zapato molesta. A lo mejor tiene un pie baroequino, genus valgus. Y a ti te parece que tu pie es feo, pero para Dios es bonito si tú lo usas en predicar el evangelio. Porque dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Gloria al Señor. Podemos nosotros hacer una conclusión en esta noche. Y yo creo que usted y yo estaremos de acuerdo que tú
Eres responsable de esas almas que se pierden, de esas almas que no están aquí. El único responsable eres tú, porque tú tenías que haberle predicado ya. Tú tenías que irle a dar el mensaje. Cuando tú le das el mensaje a una persona, tú te liberas de cargo delante de Dios. Ya yo le prediqué, Espíritu Santo, el resto es tuyo. Si tú haces la parte tuya, el Espíritu Santo va a hacer la de él, que es el que convence de pecado, justicia y juicio. A veces un simple tratado que tú entregues, la gente lo leyó después y se convirtió. Ese tratado hizo el efecto porque es la palabra. Tú tienes que cumplir la responsabilidad que Dios te ha entregado. El Espíritu Santo va a hacer la parte de él. Ya Jesús hizo la de él. Ya él vino y murió. Ahora lo que resta es ir a predicar. Y el Espíritu Santo va a estar convenciendo de pecado. Qué lindo es poder analizar de nuevo este versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si me dotaras de poder, Señor, trabajaría sin cesar por ti, ayudaría al débil con valor, me sentiría tan feliz. Escucha, oh Dios, mi petición, porque, Señor, quiero ser útil a ti y esa será mi bendición. Escucha, oh Dios, mi petición. Escucha, oh Dios, mi petición, porque, Señor, quiero ser útil a ti y esa será mi bendición. Escucha, oh Dios, mi petición. Si me dotaras de poder, Señor, trabajaría sin cesar por ti, ayudaría al débil con valor, me sentiría tan feliz. Escucha, oh Dios, mi petición, porque, Señor, quiero ser útil a ti y esa será mi bendición. Escucha, oh Dios, mi petición. El siguiente programa fue una presentación de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano, bajo la dirección del pastor Orson Vila, con templos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue, en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid.